¿Sientes que cada vez que abres X, antes Twitter, terminas más enojado que cuando entraste? Tranquilo, no eres tú, es el algoritmo. Y ahora hay ciencia que lo comprueba, y no es broma. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, y hoy les traigo una noticia que explica por qué X es básicamente una máquina de generar mala vibra y trolls, y resulta que es completamente a propósito. Ok, vamos con todo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford se puso a estudiar el feed para ti de X y encontró algo que muchos sospechábamos, pero nadie había comprobado con datos y un estudio serio. Mientras más aprende el algoritmo sobre ti, más se aleja de lo que realmente te importa. Hijo de la guayaba. O sea, mientras más lo usas, peor te conoce. Es como mi ex en una relación tóxica, pero con notificaciones push. ¿Y por qué pasa esto? La respuesta tiene que ver con algo que todos hacemos sin darnos cuenta. Resulta que el algoritmo mide engagement, es decir, cuánto interactúas con una publicación, comentarios, respuestas, compartidos. El problema es que el algoritmo interpreta esa interacción como esto le interesa, sin distinguir si te interesó porque te encantó o porque te hizo hervir la sangre. Y aquí está el dato clave. Los investigadores descubrieron que la gente comenta y comparte más cuando está en desacuerdo con algo que cuando está de acuerdo. O sea, discutir en Internet nos sale más natural que aplaudir. Así que el algoritmo, en su infinita sabiduría, agarra esa rabia y dice, esto le gusta, dale más de esto. Y ahí empieza el círculo vicioso de basura en tu feed. Pero esto no se quedó en teoría, lo pusieron a prueba con más de 700 personas reales. El equipo de Stanford armó un experimento con 715 usuarios de X elegidos al azar. Les hicieron una encuesta basada en la escala de valores de Schwartz, un modelo psicológico que mide 19 valores humanos distintos, desde la humildad hasta el hedonismo. Básicamente un mapa de qué tan santo o qué tan fiestero eres por dentro. Luego compararon dos cosas: el feed siguiendo, que es puramente las cuentas que tú elegiste seguir, y el feed para ti, el que arma el algoritmo solito, como quien no quiere la cosa. ¿Y el resultado? El feed para ti mostraba con más frecuencia contenido que contradecía los valores de cada usuario, en lugar de contenido alineado con lo que de verdad les importaba. O sea, el algoritmo no te está mostrando lo que te gusta, te está mostrando lo que te va a hacer escribir un hilo furioso a las 2 de la mañana. Y aquí viene la frase que resume todo el problema en una sola línea. Uno de los autores del estudio, Steve Epstein, explica que la plataforma no distingue entre atención genuina y enojo. Para el algoritmo todo es lo mismo. Estás pegado a la pantalla, misión cumplida. Y Michael Bernstein, profesor de Stanford y coautor, planteó que estas redes no deberían premiar la confrontación por encima del contenido que realmente conecta con la gente, ni tampoco deberían caer en el extremo opuesto de solo mostrarte cosas con las que ya estás de acuerdo. La idea, dice él, sería que las plataformas ayuden a resolver los desacuerdos sociales en lugar de echarles más leña al fuego. Bonito en la teoría. En la práctica, bueno, ya conocemos a Elon. Así es que, como usuarios, sí hay algo que pueden hacer: quedarse en la pestaña Siguiendo, en lugar de la pestaña ponzoñosa de Para ti. Ahí solo ves contenido de cuentas que tú elegiste sin el algoritmo metiendo su cuchara mala leche. El equipo de Stanford incluso desarrolló una extensión de Chrome que reordena tu feed según tus valores reales. Pero aquí viene el chiste malo del video. Ni el estudio ni el blog de Stanford compartieron el link para descargarla. Típico. Y ahora la pregunta para ustedes, mis geeks. ¿Ustedes creen que las redes deberían cambiar cómo miden el engagement, aunque eso signifique feeds menos adictivos? Déjenmelo en los comentarios, que esa discusión sí quiero que la tengamos aquí y no en X. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.